En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine. Bueno, vamos con la última nota del programa de Cinefilia de hoy y tiene que ver con un reestreno de una película que ya es un clásico obviamente del cine argentino, que planteó determinadas cuestiones que volvieron a modificarnos, que quedaron ahí entre el público, el cine para el público y el cine de autor también. Estoy hablando de Nueve Reinas, la película de Fabián Bielinski, la ópera prima de Fabián Bielinski, que volvió a las salas, en este caso remasterizada a 4K. Y vamos a hablar con su director de fotografía, con Marcelo Camorino, que fue el encargado de supervisar todo lo que fue volver a revisar y a sacar esta remasterización de Nueve Reinas. Marcelo, buenas tardes. Javier Lucia, acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo estás? Hola Javier, muchas gracias por esta invitación. No es común que convoquen a un director de fotografía para hablar sobre estos temas. Entonces, nada, te agradezco de que esta invitación. No, por favor, para nosotros es un gusto. Vos sos director de fotografía de muchas de las películas de Miñona, digo, del Faro, de La Fuga, de Cleopatra. También fuiste, obviamente, el director de fotografía de Nueve Reinas, por eso de ahí la convocatoria de la productora y además para que coordines esta remasterización. Y nos parecía interesante pensar, primero digo, una película que no tiene más de 24 años exactamente, creo, y ya hay que estar como retocando de alguna manera. ¿Qué significa eso? Creo que significa que la película tiene una trascendencia importante dentro de la cinematografía argentina, que fue una película que rompió una racha del cine argentino y que de alguna manera me parece que eso le hizo importante. Fue una película de autor, porque tenía toda la impronta de Fabián, y por otro lado fue una película que tenía una característica de cine industrial muy fuerte. Y eso tal vez fue una de las cosas que produjo un cambio en el cine que se veía hasta ese momento. Hasta ese momento el cine que tenía éxito tenía 200.000 espectadores, 300.000 espectadores, y de pronto Nueve Reinas hizo 1,5 millones. Creo que la película sigue teniendo vigencia por el tema que trata. Trata un poquito de dos estafadores, pero de alguna manera habla en general de una moral. Y me parece que eso es algo interesante, de la moral de que, bueno, que si uno puede tener la ventaja de sacar algún beneficio del otro, va a tratar de hacerlo. Entonces me parece que esa es la universalidad que tiene la película, que tiene Nueve Reinas. El trabajo cuando se filmó, cuando filmaste con Bielinski en su momento, significó un Steadicam más que lo usual en esos tiempos, tratar de retratar con un estilo quizás documental, ¿no? La calle, todo eso para el director de fotografía era toda una aventura también, ¿no? Sí, por eso digo de que la película tiene una impronta industrial muy fuerte, a pesar de que era una película de autor. Fabián fue el primer director acá en Argentina que pidió que en tal y tal y tal y tal y tal escenas utilizar el Steadicam. Entonces eso hizo una suma de que de los 45 días de rodaje tuvimos más de 35 días con Steadicam. Era algo totalmente inusual. En películas anteriores que yo había hecho, el Steadicam se utilizaba para resolver algún problema técnico, subir o bajar una escalera con un actor. Se utilizaba 2 días, 3 días en el rodaje de 40 a 45 días de una película. Y en este caso se utilizó el 70% más o menos de el Steadicam. Y eso produjo un acercamiento y una realidad entre la cámara y los personajes que era poco usual, poco visible en nuestro cine. Esas son las otras cosas, digamos, que aporta la película, ¿no? ¿Qué fue exactamente el trabajo que coordinaste, que supervisaste para la remasterización de Nueve Reinas tal como la podemos ver hoy en el cine? Bueno, el director de fotografía tiene un proceso en la preproducción, en el rodaje de la película y en la postproducción de una película. En este caso,
yo era la persona que había tenido más conversaciones con Fabián sobre la característica que tenía que tener la imagen de la película. Y la idea que se propuso Patagoni cuando me convocaron a mí, o sea, Juan Pigali y Julián Cetón, era de conservar el espíritu y la voluntad que había tenido o que habíamos tenido con Fabián en las conversaciones previas al rodaje y durante el rodaje. Entonces la convocatoria fue un poquitito por eso, porque al no estar Fabián, yo tal vez era la persona más cercana para saber qué es lo que había pretendido Fabián en su momento. En su momento Fabián, una de las conversaciones que tuvimos cuando empecé a leer el guión y después tuve una devolución con Fabián, era que la película tenía que ser, la imagen tenía que ser casi documental. Eran 30 horas en la vida de estos dos personajes, en mucho tiempo en la calle, y que él, Fabián, quería de que eso se sintiera, que fuera casi documental, digamos, que no hubiera un tratamiento de ficción En el registro en de la esa ocasión. fotografía. Exacto. Entonces, esa era la idea, era mantener ese espíritu y esa voluntad que habíamos tenido en las conversaciones. Bien, perfecto. Por eso era necesario una mirada que hubiera participado para poder supervisar y llevar adelante todo esto. Te voy a pedir un favor, Marcelo, así podemos seguir porque viste lo que significa el Zoom nos permite comunicarnos. ¿Vos estás en Colombia? En este momento no, pero Ah. sí, yo vivo en Colombia. Bien, perfecto. Porque se nos va a cortar el Zoom y queremos seguir hablando un poquito más, entonces vamos a aguantar un segundito que cerramos, volvemos a abrir para que no se nos corte en el medio de la comunicación, te pido por favor. Perfecto, ¿vos me vas a meter un link nuevo? Sí, ahora se comunican con vos, pero prefiero decírtelo al aire también para que no sea una sorpresa, ¿sí? Bien, gracias. No, por favor. En Cinefilia hablamos de cine con quienes... Bueno, mientras esperamos que volver a reconectarnos por Zoom con Marcelo, nos parece interesante esto que también a veces tenemos la posibilidad de hacer en Cinefilia, que es hablar con directores de fotografía, con productores, para tratar de ver todo el mundo del cine que no pasa solamente por el director, por el guionista y muchísimo menos también por los actores, las actrices, que son los que ponen el cuerpo, la voz, la cara y que son lo que tenemos más cercano. Hay todo un trabajo, un equipo que conforma, como hablábamos con Bernardo, el cine es colectivo y desde ese lugar es un gran trabajo en equipo. Cada uno de los participantes tiene su función de ser y me parece que es interesante también aprovechar la oportunidad de que en los cines está en este momento Nueve Reinas y a partir de este reestreno y de lo que significa remasterización con una película y todo, poder hablar para enterarnos un poco más de cosas que por ahí no tenemos por qué saber. Nosotros como espectadores, ahí está Marcelo conectado nuevamente, estaba haciendo la entrada de nuevo, mientras decían los espectadores nos sentamos a ver una película y no sabemos bien cada una de las funciones, así que este reestreno de Nueve Reinas para nosotros será una oportunidad, como dijimos al principio, de hablar con un director de fotografía para saber exactamente qué significa, cuál es el rol, cómo está imbuido, cuánto tiene que estar cerca del director para resolver eso que se plasma en un guión, en una letra escrita y que después hay que salir a la cámara y a la calle con la cámara, en este caso a la calle, pero también puede ser en un set construido y poner en realidad eso que fue solo una palabra. Sí, digamos, de alguna manera el director de fotografía tiene que pasar de un lenguaje escrito, que es un guión, a un lenguaje visual, a partir de conversaciones que tiene con el director y que tiene con el director de arte y que tiene con vestuario, o sea, de qué manera uno puede pasar a un lenguaje visual, a un lenguaje fotográfico, a un lenguaje de imágenes, lo que está escrito en un guión. El cine es como muy dinámico y cada uno aporta algo en ese proceso, al director y a la película. Entonces el proceso del director de fotografía es como importante y fundacional en cómo se va a ver una película. Después tiene todo, por supuesto, que el que nuclea todo eso y el que lleva adelante todo eso es el director, es el que tiene en su cabeza todas las ideas como para que cada uno de los
digamos, de los profesionales que lo acompañamos, hagamos nuestro trabajo. Marcelo, vos te formaste con el Chango Monti, si no me equivoco. Sos docente en la Universidad del Cine, en la Escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba también. Digo, ¿cómo se plasma desde la docencia también enseñar a los nuevos DF que empiecen a aparecer? De alguna manera fui docente, Ah. ya no lo soy más. Hace unos cuantos años que yo no vivo acá en Argentina y entonces eso como que se cortó. Seguí yendo a la Escuela de San Antonio de los Baños a hacer unos talleres anuales. Eso fue también hasta la pandemia. Después de la pandemia también se cortó esos talleres sobre cinematografía digital que se daban, que eran de 4 semanas. Pero bueno, sí, mi formación no fue académica, mi formación fue trabajando en el oficio y sí leyendo y estudiando por mi cuenta. Y uno de los que más me ayudaron en ese punto fue haber trabajado con el Chango y haber tenido reuniones y donde nos poníamos a leer sobre el pensamiento de la imagen, sobre el pensamiento visual, ver películas juntos. Y de alguna manera no fue una formación académica, pero sí una formación con estudios, ¿no? Que era en general como se daba antes. Antes en general era esto de empezar trabajando y a ir ascendiendo en todo caso en categorías. Sí, así fue, digamos. Yo empecé como asistente de cámara, después fui cameraman en un par de películas y después empecé a hacer fotografía. Y la fotografía que empecé a hacer fue de alguna manera gracias a haber estado trabajando como asistente del Chango. Vos filmaste acá, pero filmaste también en España, filmaste en varios lugares. ¿Cómo ves el laburo de los nuevos directores de fotografía del cine argentino? Me imagino que algo estás viendo, que algo de todo lo que se hace acá te llega. Me parece que estamos muy bien posicionados. O sea, creo de que hay un cine, una cinematografía entendida como imagen de cine, como en el término inglés, digamos, cinematografía, que es la fotografía. Sí. Y estamos como a un nivel muy alto. O sea, últimas películas que se han hecho acá, digamos, tienen una calidad industrial y que me parece que además tienen una calidad narrativa interesante. No sé, las últimas películas, o sea, no sé, Argentina 1985, digamos, o sea, con la fotografía de Javi Juliá, Sí. digamos, tiene una impronta de imagen muy, muy industrial y por otro lado, muy, muy, digamos, fuertemente acompañando la narrativa de la historia. Bien. Marcelo, me quedé sin tiempo, pero te agradezco esta oportunidad de hablar acá en Cinefilia, de hablar de Nueve Reinas, de hablar del laburo del director de fotografía, que para nosotros y para los oyentes es sumamente enriquecedor aprender un poquitito más de lo que sucede antes de que la película esté terminada y nosotros podamos disfrutarla en el cine. Así que muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a anunciar antes que nada la consigna y la ganadora. ¿En qué año se estrenó la primera parte de esta saga de Duna? Había 3 opciones, la primera era 2020, la segunda era 2021 y la tercera era 2022. La correcta, la segunda, 2021. La ganadora, Macarena Salinas. Macarena, la producción se va a poner en comunicación con vos para decirte cómo te haces acreedora al pase para comunidad cinéfila. Vamos a agradecer a todo el equipo de Cinefilia, a Luis Kramer, a Ezequiel Obregón, a Cande Duclos, a Matías Ibale, a Candela Díaz, a Morela Marazzi, a Briana González, a Lola Sánchez, por este programón de este sábado. Mi nombre es Javier Luz y los esperamos el sábado que viene a las 17 horas con un especial. Señoras y señores, vamos a estar de 17 a 20, vamos a hablar de algunos de los estrenos, pero también vamos a hablar de lo que va a ocurrir el día posterior a aquel sábado, el domingo 10, donde se entregan los Oscar. Entonces vamos a hacer un especial hablando de Oscar como es
no podíamos hacer de otra manera siendo un programa de cine. Muchas gracias por su atención, los esperamos el viernes que viene, el sábado que viene a las 17 acá en Radio Punto Cero.